El ejercicio 1 de revisiones y exámenes de la página 21 del manual de cálculo 1B. Dan una función f de x igual logaritmo de x más 3 más 5. En el punto A piden hallar f' de 0, o sea, el valor de la función derivada en el punto x igual 0, utilizando la definición de derivada y además verificar el resultado trabajando con las reglas de derivación y las tablas. En la parte B piden hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en un punto de coordenadas 0, f de 0, y en la parte C para qué valores del dominio de f la pendiente será igual a un medio. Habíamos visto ya la definición 1.2.1 de la página 5, en el cual se definía derivada en un punto, como el límite, la derivada en el punto A se definía como el límite, cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Y también, utilizando la notación delta x igual x menos A, ese límite se puede hallar de esta forma, como límite cuando delta x tiende a 0, siendo delta x x menos A, de esta expresión que está aquí. Llegamos al mismo resultado. Son dos formas, depende de los datos qué definición nos conviene usar más. Para resolver este ejercicio se debe primero aplicar la definición, esta que vimos anteriormente, considerando que A es igual a 0. De esa forma vamos a calcular f' de 0. Para el punto 2, también en el libro de cálculo 1B, en la página 6, encontramos la definición de ecuación de recta tangente a un gráfico de una función en un punto, en el punto A de coordenadas A, f de A. Y la ecuación está dada por esta fórmula que está aquí. En el punto A, f de A, el coeficiente de x va a ser siempre f' de A, o sea, el valor de la derivada en el punto A, y esa va a ser el valor de la pendiente de la recta tangente, o el coeficiente angular, se dice también, de la recta tangente. El valor que toma es f' de A. Hay que tener en cuenta también, a pesar de que está implícito, que el punto que estamos trabajando, punto de tangencia, satisface ambas ecuaciones, la definición de la función y la de la tangente. Eso lo tenemos que tener en cuenta para el caso 2. Y después, para la parte C, como la pendiente al gráfico en un punto A está dado por f' de A, lo que se debe hacer es igualar la función f' que hallamos, igualarla al valor 1 medio. O sea, la letra del ejercicio dice
¿Para qué valores del dominio de f la pendiente será igual a un medio? La pendiente, o sea, el valor que toma la derivada en ese punto, sea igual a un medio. Pero tenemos que ver si hay un valor o más de un valor. El resultado creo que es un único valor. Eso sería el resumen de este ejercicio con el complemento teórico que se tiene que saber o conocer para poder resolverlo. Vamos a ver entonces la resolución de la parte A. Tenemos que la función f de x está dada por esta expresión y tenemos que aplicar esta definición de límite, y en este caso a va a ser igual a 0 porque nos piden f' de 0. Tenemos entonces que hallar f de 0 para sustituir en esta fórmula, que como conocemos f de x, sustituimos la x por 0 y nos queda que f de 0 es igual al logaritmo de 0 más 3 más 5, o sea, logaritmo de 3 más 5. Ese es el valor de f de 0, el valor que toma la función en x igual 0. Bueno, pasamos al límite y nos quedaría este límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, sustituyendo el valor hallado de f de 0, nos queda así, y en el denominador nos queda x, ¿no? Y podemos también sustituir f de x por la definición de la función, que es, en lugar de f de x escribimos logaritmo de x más 3 más 5 menos f de 0, que nos había dado logaritmo de 3 más 5, sobre x, separado logaritmo de 3 más 5, logaritmo de 3 más 5. El 5 está fuera del logaritmo. Bueno, sacamos paréntesis aquí y nos quedaría esta expresión. Más 5 y menos 5 se anulan y nos queda una resta de logaritmos. Límite cuando x tiende a 0, en el numerador nos queda logaritmo de x más 3 menos logaritmo de 3, todo sobre x. Si sustituimos por x 0 igual a 0, llegamos a una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Se anula tanto el numerador como el denominador. Es indeterminado el límite, hay que levantar la indeterminación. Para eso debemos recordar una propiedad del logaritmo que dice que logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a logaritmo de a sobre b. Como aquí tenemos logaritmo de x más 3 menos logaritmo de 3, aplicamos esa propiedad de logaritmos y nos va a quedar el numerador escrito así: logaritmo de x más 3 sobre 3. Todo dividido sobre x, el límite cuando x tiende a 0. Eso es lo que tenemos que hallar. Para poder levantar la indeterminación, hay que recordar en los ejercicios de límite, el límite tipo o el equivalente, que logaritmo de u es equivalente a u menos 1 cuando u tiende a 1. Hay que ver si estamos en este caso para poder aplicar el equivalente.
Si realizamos el cambio de variable x más 3 sobre 3 igual a u, entonces si x tiende a 0, con el ejercicio, al sustituir x por 0 nos queda que u tiende a 1. De ahí que podemos, siendo u igual x más 3 sobre 3, este logaritmo que está en el numerador del límite, sustituirlo por su equivalente, o sea, u menos 1, cuando x tiende a 0. Lo planteamos de esta forma para presentarlo, o sea, escribimos x más 3 sobre 3 menos 3 tercios, que es lo mismo que teníamos, para sacar denominador común, nos queda así. Finalmente, en el numerador queda x y el denominador 3, x sobre 3, cuando x tiende a 0. Volvemos al límite que estamos trabajando y podemos entonces, teníamos que calcular este límite para hallar f' de 0. Entonces el logaritmo de x más 3 sobre 3 lo podemos sustituir por x sobre 3, aplicando ese equivalente, cuando x tiende a 0. Nos queda así, y simplificamos numerador y denominador, llegamos a este resultado, 1/3, o sea que f' de 0 es 1/3. Ahora, en el punto A, pide también verificar ese resultado utilizando reglas de derivación y tablas, ¿no? O en memoria, más bien, porque tablas no se pueden utilizar. Entonces, escribimos que si f de x es igual a logaritmo de x más 3 más 5, estamos con que f de x es una suma de funciones y la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. En este caso, la derivada de f de x es, por un lado, la derivada del logaritmo de x más 3 y por otro lado la derivada de 5. Como la derivada del logaritmo de u es 1 sobre u por u', eso hay que recordarlo de las tablas de derivadas, se llega a que f de x', ¿no? La derivada de f de x es 1 sobre x más 3, o sea, 1 sobre u, siendo u x más 3, por la derivada de x más 3, que es 1. Y la derivada de x más la derivada de 3. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Y además sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Por eso es que aparece este más 0 aquí. Este 0 corresponde a la derivada de 5. Y la derivada del logaritmo de x más 3 es 1 sobre x más 3 por 1. Operando llegamos a que f' de x nos queda igual a 1 sobre x más 3. Una vez que tenemos la función derivada, como nos pedían calcular la derivada en 0, sustituimos f' de 0, en lugar de x escribimos 0, nos queda 1/3 como antes, o sea que comprobamos, se verifica el resultado anterior, f' en 0 vale 1/3. Para la parte 2, la parte B, piden hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico en un punto, en el punto 0, f de 0. Y del teórico tomábamos
la definición de recta tangente al gráfico de una función f estaba dado por esta fórmula que está aquí. En este caso a vale 0. Y además habíamos hallado ya que f de 0 es igual al logaritmo de 3 más 5. Pero, como en el punto anterior, en el punto A, se demostró o se calculó que f' de 0, el valor que toma la derivada en 0, vale 1/3, con todo eso sustituimos en la fórmula y nos quedaría que i es igual, o sea, vemos paso por paso, i es igual a f' de A, que es f' de 0, que vale 1/3, por x menos a, que es x menos 0, más f de a, que es f de 0, o sea, logaritmo de 3 más 5. Haciendo las cuentitas, llegamos a que i es igual a 1/3 de x más logaritmo de 3 más 5, que es la ecuación de la tangente en este punto. Hay que tener claro eso, que siempre que con esta fórmula lo que hallamos es la ecuación de la tangente en un punto determinado, en el punto A. Para la parte C piden para qué valores del dominio de f la pendiente será igual a 1/2. Vimos que la pendiente de la recta tangente es f' de A en el punto x igual a. Entonces lo que se hace es igualar la función de derivada, que ya la hallamos por regla de derivación y nos había dado f' de x igual 1 sobre x más 3, igualamos esa derivada a 1/2 y nos va a quedar una ecuación en x, o sea, nos queda 1 sobre x más 3 es igual a 1/2, nos quedaría x más 3 es igual a 2 entonces, y despejamos un único valor del dominio, que es menos 1. Tenemos que tener cuidado porque el dominio de la función era para x mayor que menos 3. Entonces, el valor hallado tiene que pertenecer al dominio, como en este caso. Otra forma, o sea, aquí empleamos la derivada hallada por tablas, pero otra forma de resolver el ejercicio es seguir trabajando con la definición de límite para hallar la derivada en un punto. Teníamos esto, f' de A es igual a calcular este límite para x tendiendo a A. En este caso, A vale menos 1. Entonces, el resultado nos tiene que dar, de f' de menos 1, nos tiene que dar 1/2 para que comprobar que todo está correcto. Entonces planteamos f' de 1 como el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos f de menos 1, perdón, sobre x menos el valor de a, que es menos 1. Llegamos a este límite, aplicamos el mismo equivalente que en la parte anterior, nada más que ahora x tiende a menos 1, y sustituyendo ese valor de equivalente se llega finalmente a que f' de menos 1 nos queda este límite sustituido por el equivalente, queda esto, y
y llegando al resultado al final un medio como antes, o sea, se llega a que f' de menos 1 es un medio. Hacemos el camino inverso, o sea, antes nos preguntaban para qué valores del dominio, para qué valores de x, la pendiente vale un medio. Habíamos hallado que era en x igual menos 1. Aquí hacemos al revés, o sea, calculamos f' de menos 1 y tenemos que llegar a que el valor de la pendiente vale un medio. Y con esto termina el ejercicio entonces.